A ver, estamos con problemas de conectividad, creo. ¿Alguien decía algo? No alcancé a escucharle. Para ello, entonces, quisiera que, por favor, eh, leamos el primer párrafo en donde dice explora. No sé si es que están en la página 122. Bien, ahí estamos diciendo que tratamos de determinar la edad de la Tierra mediante el análisis de fósiles. ¿Sí? ¿Qué es un fósil? Ya, fósil es el resto de un organismo del pasado o huella de su actividad que se ha conservado. ¿Ya? Por ejemplo, fósiles de qué nomás nosotros hemos encontrado o han visto ustedes en las noticias. ¿Fósiles de qué? ¿Han visto alguna vez una noticia del encuentro de un fósil? De dinosaurios, De plantas. dinosaurios, de plantas, ya. Entonces son restos, ¿no es cierto?, de organismos del pasado, ¿sí? O huellas de sus actividades. Incluso se cree, ¿no es cierto?, por ejemplo, que eh, en la mitología Cañari, por ejemplo, si ustedes se van al Padre Urco, allá hay unas montañas que tienen formas de humano, formas de serpiente, forma de ave. Entonces se dice que ahí hubo actividad, ¿no? De otros seres más grandes que nosotros. Si ustedes se han ido para Huachapala, ¿sí? En Huachapala hay una incrustación en la montaña y en donde hay una cara humana. Cree que hay actividad. Incluso usted revisa la historia del Ecuador, se ha encontrado que registros de los primeros habitantes, ¿no? Más o menos de 40.000 años atrás de que ya hubo habitantes por esta zona. Por ejemplo, el cráneo de Otavalo, el cráneo de Punín, en donde se puede datar mediante pruebas de carbono 14. Ya vamos a ver luego en qué consisten esas pruebas, ¿sí? Bien, entonces, eso es un fósil, resto de un organismo del pasado o huella de su actividad que se ha conservado, ¿sí? Miren ese detalle importante. La mayoría de fósiles se encuentran en las rocas. Usted dirá, ¿por qué se encuentran en las rocas la mayoría de fósiles? ¿Por qué creen ustedes que se encuentran en las rocas? Por una sencilla razón. Nosotros estamos en la zona del cinturón de fuegos en donde la actividad volcánica es alta, ¿sí? Entonces se cree, ¿sí?, que un sinnúmero de sucesiones, de sucesivas erupciones volcánicas ocasionó que desaparezcan organismos tan grandes como los dinosaurios, ¿sí? Esa dice la teoría catastrofista, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, con los terremotos, con la erupción volcánica, se fueron, ahí quedaron atrapados esos seres, ahí murieron y ahí están, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vamos explorando la montaña y vamos encontrando los fósiles, ¿ya? Ahora, eh, vean ustedes que también hay microfósiles, ¿sí? Y recientemente científicos han descubierto, ¿sí?, quizá los fósiles más antiguos de la Tierra, ¿sí? Que son bacterias, ¿ya? Y se cree que estas tuvieron vida hace más o menos unos 3.400 millones de años. Es decir, esa sería la data de la vida en la Tierra, 3.400 millones de años. Ya, ahora aquí hay una pregunta que vale la pena ponerle en consideración. ¿Por qué crees que es importante el estudio de los microfósiles? ¿Por qué creen que es importante el estudio de los microfósiles? Por una razón sencilla, ¿ya? Se dice que en los glaciares, por ejemplo, están congelados ciertos virus, ¿sí?, ciertos microfósiles, que de llegar a liberarse podrían ocasionarnos enfermedades grandes, ¿no? No sabemos qué está ahí congelado, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo el estudio de los microfósiles para poder determinar si es que existieran enfermedades que podrían atacarnos, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, avancemos un poquito más.
Ahora vamos al origen del carbono, ¿ya? Eh, a ver, Jaime, ¿puede ayudar a leer el origen del carbono? Jaime, ¿está en clase? Creo que no está. ¿Quién está con el textito que ayude a leer? El origen del carbono. Yo le ayudo, licenciado. A ver, María, por favor. A ver, después de la gran explosión o Big Bang que originó el universo, aparecieron los primeros elementos químicos de la naturaleza: hidrógeno, helio, litio y berilio. En ese momento, el universo aún no contaba con las condiciones apropiadas para generar las moléculas que posteriormente darían origen a la vida. Sin embargo, a medida que se expandía y su temperatura disminuía, se dieron las condiciones óptimas para la formación de la primera generación de estrellas y se originaron los elementos químicos que sustentan la vida: carbono, oxígeno y nitrógeno. El carbono es uno de los elementos más abundantes e importantes, pues es el componente principal de las moléculas orgánicas o biomoléculas. Su origen se dio en el interior de las estrellas antes de la formación del sistema solar mediante la colisión de 3 átomos de helio. Gracias, señorita María. A ver, esa es la historia del origen del carbono. ¿Sí? Vean ustedes. eh, a lo mejor nosotros no, por desconocimiento quizá, no consideramos la importancia de este elemento y la peligrosidad también de este elemento. ¿Ya? Verán, dice la compañera acaba de leer que cuando se originó la gran explosión, lo primero que apareció fue elementos químicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos elementos que aparecieron? Hidrógeno, helio, litio y berilio. ¿Cierto? Luego, por eso podemos decir que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Es decir, en todo el universo nosotros lo que vamos a encontrar es hidrógeno. ¿Por qué? Porque surgió la gran explosión y ahí está energía. El hidrógeno es energía. ¿Sí? Además, nosotros en nuestro sistema solar tenemos abundante hidrógeno porque el Sol es una bomba de hidrógeno, ¿sí? Es una estrella de hidrógeno. ¿Ya? Ahora, avanzamos un poco más conforme se expande el universo y conforme se da un proceso de enfriamiento, ¿sí? Apareció eh, el carbono, ¿sí? Y este carbono es el que permite o el que facilita que haya vida en el planeta Tierra, ¿ya? Junto con los otros elementos, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Esos son los bioelementos principales, ¿sí? Bioelementos fundamentales. Sin esos elementos químicos no fuera posible la vida en el planeta Tierra. ¿Ya? Entonces es uno de los más abundantes el carbono, ¿sí? Y vean ustedes que se ha originado gracias a que ha habido una colisión, un choque entre tres átomos de helio. Ahí surgió el carbono. Y el exceso de carbono, asimismo, en el planeta ocasionaría que esto se vuelva un invernadero invivible. Por eso son necesarias las plantas para que absorban el carbono y generen, ¿qué cosa? Oxígeno, ¿no es cierto? Porque eso respiramos. Ya. Primer elemento que garantiza la vida, carbono. Vamos al siguiente elemento que garantiza la vida, ¿sí? ¿Cuál es ese siguiente elemento? Ya no elemento, sino molécula, ¿sí? Biomolécula, biomolécula, ¿sí? Ya no elemento. Los cuatro que acabamos de describir, más el fósforo y el azufre, son los que originan o garantizan la vida, ¿sí? Ahora, las biomoléculas, en cambio, son las que sostienen la vida como tal, ¿ya? Entonces, una de esas biomoléculas se llama agua, ¿sí? ¿Alguien sabe la composición química del agua? ¿Se acuerdan de la composición química del agua? H2O. H2O. ¿Qué significa Hidrógeno, ese H2O? oxígeno. Hidrógeno. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno.
Sí. 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Esa es la composición química del agua. Muy bien, chicos. ¿Ya? Ahora, veamos, ¿no es cierto? Eh, un poco más adelante, ¿sí? ¿Cómo se originó el agua? ¿Sí? A propósito, hasta ahora, de lo que conocemos, solo nosotros en el sistema solar tenemos agua. Solo nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una atmósfera. Y esa atmósfera, si puede retener la humedad, puede retener el oxígeno, puede retener la vida como tal, ¿no es cierto? Si no hubiese esa atmósfera, ya hace rato se hubiese evaporado todo el agua que existe y ya ni siquiera estaríamos en clases ahorita. ¿Ya? Bueno, eh, hay 2 teorías que explican el origen del agua. Una es la teoría volcánica y otra es la teoría extraterrestre. A ver, la volcánica dice que sí, el agua se formó gracias a reacciones entre átomos de hidrógeno y oxígeno a temperaturas elevadas. Si ustedes se ponen a cocinar y prenden la hornilla, ponen la ollita con el agua ahí, ¿no es cierto? Y está hirviendo. Y ustedes ven que empieza a hacerse gotitas cuando le tapan, ¿no es cierto? Como sudor, eso se llama evaporación, ¿sí? Y se supone que eso sucedió en la teoría volcánica respecto al origen del agua, ¿sí? Entonces, el agua salía de la erupción volcánica en forma de vapor, ¿sí? Y fíjense ustedes esto que les decía hace un ratito. Al entrar en contacto con la atmósfera, se condensó, ¿sí? Si no hubiese habido la atmósfera, el vapor se hubiese ido nomás por el espacio, ¿no es cierto? Pero como el planeta Tierra tiene una atmósfera, entonces ahí chocó, ya, hasta llegó y se condensó y ahí se hacen las nubes, ¿no es cierto? Y ahí empieza a llover, ¿ya? Y esa lluvia, después de las sucesivas erupciones volcánicas, ha hecho que se formen los primeros cuerpos de agua en el planeta, ¿sí? Que ahora son las 3/4 partes, el 75% del planeta es agua, ya saben, ¿no es cierto? Bueno, si tienen alguna preguntita, harán nomás. Y ahora veamos la teoría extraterrestre, en cambio. ¿Sí? Esta teoría, en cambio, sugiere que el agua llegó a la Tierra en forma de hielo, ¿ya? O sea, en estado sólido, ¿no es cierto? Así se supone que llegó el agua, ¿sí? Dentro de meteoritos que constantemente impactaban la superficie de la Tierra y liberaban el compuesto, formando así océanos primitivos, ¿ya? Entonces, esas son las dos teorías respecto al origen del agua, ¿ya? Es decir, o se generó por erupciones volcánicas o no es que trajeron extraterrestres, sino que los meteoritos que impactaban a la Tierra venían cargados de agua, ¿sí? Eso hacían impacto y liberaban el agua. Y así se generó los océanos que tenemos nosotros ahora, ¿ya? Profe, Dígame, señor Sai. pero yo quería preguntarle cuál de las dos teorías es la que está más acertada, digamos. Las dos teorías son aceptadas por la comunidad científica y más bien hay una complementación entre sí, porque nosotros aquí tenemos registros de que hubo erupciones volcánicas sucesivas hace millones de años y eso ocasionó, por ejemplo, la desaparición de los dinosaurios, eso ocasionó la formación de archipiélagos en el mar, entonces son aceptadas. Y también la astrofísica ha realizado estudios en donde se demuestra, ¿sí?, que efectivamente hay colisiones de meteoritos cada cierto tiempo. Incluso creo que no es, creo que un par de meses que se alertaba del paso de un meteorito cerca del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, un meteorito lo que hace es causar un impacto gigantesco y viene cargado de energía, obviamente. Y es posible que haya venido cargado también de agua esos meteoritos en aquel entonces, pero en estado sólido, hielo, ya saben, porque el frío fuera de la atmósfera es tremendo, ¿no es cierto? Si en el Cajas nomás hace frío,
Imagínense ustedes saliendo de la atmósfera terrestre donde no hay calor, sí, debe ser bastante, bastante eh, frío. Tiende a solidificarse el agua, por ejemplo. ¿Sí? Ya, ahora eh, quisiera que por favor eh, vayamos a la siguiente página, 123. Vamos a la página 123. Si tienen alguna otra pregunta. Vamos a las explicaciones sobre el origen de la vida. ¿Ya? Veamos, explicaciones sobre el origen de la vida. Veamos, ¿cuántas explicaciones sobre el origen de la vida conocen ustedes? ¿Han escuchado o han estudiado? Sobre el creacionismo, la teoría del Big Bang. Ya, la teoría del Big Bang, el creacionismo, ya, ¿qué otra? Bueno, esas, Bueno, yo las las más, dos. O sea, yo las dos las que más, como digo, tengo más, o sea, más ya, conocimiento en Y ellas. Las eso, otras sí, licenciado, y eso de pero la no entiendo bien porque, generación espontánea, ya la generación espontánea, como digo, eso dice se alguien, conoce, pero no se sabe a fondo. O sea, cómo mismo se plantea esa teoría. O sea, no, no es muy escuchada. La más escuchada ahora solo es la creacionismo y la de la teoría del Big Bang. Nada más. ya, Las dos ya, que más surgen. exacto, muy bien, señorita Mari. Ya, podríamos decir nosotros que tenemos, sí, por una parte la teoría científica y por otra parte la teoría fideísta o basada en la fe, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eh, nosotros tenemos registro de algunas, ¿sí? Tanto en el creacionismo, tanto en la teoría científica. Vamos a ir resolviendo entonces, ¿ya? A ver, quisiera que alguien ayudara leyendo una de el primer párrafo, el 2.3. del Un poquito. creacionismo, No, antes. ya, la explicación sobre el origen de la vida. Ujú. Una de las preguntas que más atrae la atención de los científicos es cómo se originó la vida en el planeta Tierra. A lo largo de la historia se ha planteado varias teorías para resolver esta enigma. Entre ellas se encuentra el creacionismo, la panspermia, la generación espontánea y la teoría quimiosimítica y biosimétrica. Y biosintética o Así, biosintética. ¿Ya? biosim- Muchas gracias, señor Sari. ¿Ya? Veamos entonces a breves rasgos, ¿no es cierto? Creacionismo, ¿ya? Vean, no hay una sola teoría del creacionismo, hay algunas, pero usted, por ejemplo, va a encontrar una versión en el cristianismo, otra versión en el judaísmo, otra versión en el hinduismo, otra versión en la filosofía china, otra versión en el zaraustrismo, ya, diferentes versiones, otra versión en el budismo. Bueno, en definitiva, el creacionismo lo que hace es reunir todas las creencias inspiradas en doctrinas religiosas para explicar el origen de la vida, ¿ya? Según las cuales todo lo que existe es obra de una mente maestra, de un creador, ¿ya? Todo lo que existe se generó por un creador, ¿ya? De lo que se ha estudiado, estas, por ejemplo, tienen fundamento en el judaísmo, donde y anterior incluso, esto tiene fundamento en la teoría de los babilonios, del pensamiento de los babilonios, del pensamiento de los sirios. Luego se reforzó, luego se reforzó en, se reforzó en, con la filosofía platónica a través del demiurgo. ¿Sí? Eh, ustedes, ustedes
en lo posterior, en lo posterior analizarán también esas teorías. ¿Sí? Bueno, entonces hay una explicación que está bastante conocida, que es la de la Biblia judeocristiana, ¿sí? Es la que recoge el relato de la creación. La vida se originó por un ser sobrenatural, sea Dios o como se lo quiera denominar, ¿sí? Avancemos un poquito más. Si hay alguna pregunta, la plantean, por favor, ¿sí? Damos la panspermia ahora. La panspermia, sí, fue propuesta por un científico químico sueco y este señor dice que la vida se originó fuera de la Tierra, ¿sí? Y llegó desde otros lugares, ¿ya? Asimismo por meteoritos, ¿sí? Que no traerían la vida tal cual conocemos ahora, sino de forma microscópica. Y esto fundamenta la teoría del origen del agua, por ejemplo, de que vino también en meteoritos, ¿sí? Entonces, ya saben que la vida se originó en el agua, ¿sí? Ahí, ese es el registro que hay. Algas, bacterias, es lo primero que existió. Y a partir de ahí se desarrolló todo el resto de la vida que nosotros conocemos, ¿sí? Bueno, ahora veamos la generación espontánea, en cambio, ¿sí? De la tesis de la generación espontánea. Verán, ahí hay una especie también de combinación entre el creacionismo y la teoría científica. ¿Ya? Esta teoría de la generación espontánea dice que la vida en algún rato se originó, ¿sí? A través o desde la materia inerte. Es decir, la materia inerte siempre existió, ya estaba ahí la materia. Y algún rato se activó, o sea, se generó espontáneamente. Ya no hubo causa ni nada, sino simplemente se originó de manera espontánea, ¿sí? Y Pasteur, Louis Pasteur, ¿sí? Él, un científico francés, quiso demostrar que esta teoría no vale, no existe, ¿sí? Verán. Entonces él hizo un experimento y ahí él, ¿no es cierto?, eh, refutó esta teoría a través de poner carne en un frasco, ¿sí? Y taparlo y dejarlo ahí, ¿sí? Y en otro frasquito, en cambio, dejarlo abierto para que vengan las moscas y depositen sus larvas, ¿ya? Entonces, eh, se demostró que espontáneamente no puede surgir vida, ¿sí? No puede surgir vida. Simplemente era un planteamiento que no estuvo bien planteado, ¿sí? La teoría celular, recuerden ustedes, dice que toda célula se origina a partir de una célula anterior. No puede de la nada aparecer la vida como tal, ¿sí? Entonces, por eso quedó refutada esta teoría, ¿ya? Bien, veamos un poquito más ahora la quimiosintética, ¿sí? En cambio, esta es planteada por eh, Oparin, ¿sí? Ella dice que la vida, ¿sí?, es el resultado, ¿sí?, de un proceso que consta de tres etapas, ¿sí? Primero, formación de biomoléculas sencillas, luego biomoléculas complejas y finalmente coacervados, ¿sí? Las biomoléculas sencillas se producirían de la combinación de los elementos en la atmósfera. Entonces, ¿cuáles son estos? Por ejemplo, azúcares, por ejemplo, aminoácidos, ya, esas serían las primeras formas de vida. Luego, las complejas ya vendrían a ser eh, otras formas de vida, como por ejemplo, les digo que carbohidratos, ¿sí? Glúcidos, vendrían a ser ya proteínas, ¿sí?, que originan la vida, ¿sí? Y coacervados, en cambio, ya viene a ser la combinación de estas dos moléculas para generar cuerpos o formas de vida, ¿sí? Bien. Esas serían las tres teorías de la vida que están más aceptadas en el plano de la ciencia. Eso, queridos chicos. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. No, ninguna.
Bueno, espero entonces que tengan un excelente fin de semana y que puedan ustedes celebrar con sus mamás el Día de la Madre mañana. Sí. Eso chicos, entonces voy a cargar también una pruebita esta semana, ojalá puedan resolver. Sí, eso chicos, Licenciado. que tengan Gracias, un profe. excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por su Gracias, profe. participación. Hasta luego.